Hola, hola amigas, saludos, bienvenidas una semana más a nuestras conversaciones en Alas de Fe. Soy Zaira Mora y hoy estoy feliz de que podamos compartir una conversación más con ustedes. Hola, hola, soy Giselle Mora. Encantada de poder saludarlas y de incorporarlas a nuestras conversaciones y a nuestros aprendizajes semanales. Así que bienvenidas una vez más. Sí. Y bueno, estos días nos hemos propuesto hablar del tema de la oración, Ujú. ¿verdad? Que nos hemos planteado que es un tema que todas debemos de conocer, de aprender y de poco a poco irnos cada vez involucrando más en este tema de la oración que iniciábamos la semana pasada Así con es. el modelo que Jesús nos dejó y que espero que le haya servido de ayuda a muchas de nuestras amigas para empezar a las que no lo han empezado, Ajá, empezar en esta linda aventura de hablar con Dios. así es, Ujú, sí. Y bueno, la semana pasada justamente aprendimos de ese modelo de oración ujú, que Jesús nos dejó, en donde nos dio muchos tips y muchas características, ujú, ¿verdad? De lo que es la oración, acercarnos a hablar con Dios. Pero ese fue solo uno de sus modelos, ajá, que implica muchísimas cosas necesarias, sí, ¿verdad? Por algo la dejó de modelo, pero también la Biblia nos muestra más tipos de oración, ajá, ¿verdad? Esta oración del Padre Nuestro cumple como todas las áreas, ¿verdad? Pero hay oraciones más específicas, ujú, más direccionadas. Y justamente hoy es una de esas de las que vamos a hablar, ¿verdad? Un tipo de oración de súplica, una oración, eh, ¿verdad? Que es un clamor, que es ujú, una petición del alma, del corazón. ujú, ¿Cómo hacemos esto? ¿O por qué lo hacemos? ajá, ¿Verdad? Y es que esta oración nace a partir de nuestras experiencias difíciles, de nuestras necesidades, ujú, de situaciones que realmente están afectando mi vida, de dolores, de pérdidas, de necesidades ujú, para poder continuar, ajá, ¿verdad? Hay cosas, una enfermedad, por ejemplo, que realmente me tiene mi vida detenida. ajá, ajá, eh, un problema familiar, un dolor del alma, ujú, ¿verdad? Que realmente afecta todo mi ser, todas las áreas, mi convivencia, ujú, mi día a día, ujú, ¿verdad? Que yo me levanto y es una carga, es un peso diario. Entonces, de ahí, ¿verdad? Nace el tipo de oración, de súplica, de clamor, de acercarme a Dios como el Padre que ya conocemos ujú, que está dispuesto a escucharnos, pero ya yo llego con una petición ujú, realmente y una petición del alma, del corazón. ujú, La, la, la misma necesidad me hace presentarme delante de Dios con un corazón derramado delante de ajá, su presencia, ¿verdad? ujú. Es interesante porque este tipo de oración eh, nos deja ver que nuestra vulnerabilidad no es algo que debemos ocultar, Ujú. que nuestro dolor no es algo que nosotros debemos disimular y que podemos perfectamente presentarnos ante Dios con esa carga, ese Mm. dolor, esa tristeza profunda que Él está dispuesto a recibirnos y a escucharnos aún en medio de Mm. nuestra vulnerabilidad y nuestro dolor. Porque a veces ocurre que si lo comparamos cuando conversamos con otros que no son Dios, Ajá. a veces disimulamos ese dolor, Ujú. ¿verdad? Y nos presentamos, ¿cómo estás? Sí, sí, vamos bien, ahí superándonos. O, ¿cómo vas con tu enfermedad? Manejándola, Ujú. ¿verdad? Porque no tenemos esa apertura de derramar el dolor delante de la persona con quien estemos hablando. Y con Dios se vale, es Claro. sano, es correcto derramar. Es necesario. Claro, Ujú. él entiende nuestro dolor, Ujú. ¿verdad? Y no pasa nada con que nosotros nos destrocemos delante de Él, o sea, nos Exacto. presentamos tal y como Es estamos. realmente desnudarnos, como diríamos, ¿verdad? Ajá, Delante de Él. Y pienso, ¿por qué con una persona cercana, inclusive a veces con amigos? sí, ¿Por qué yo digo, sí, sí, todo va bien, pero mira, y esta situación, no, pues ahí ajá, vamos, saliendo adelante, un día a la vez, ajá, ¿verdad? Pero se nota que yo no me abro, que no quiero no quiero exponerme. contar. ¿Por qué?
porque muchas veces cuando vivimos un dolor Ujú, verdadero, cuando hay una situación determinante en mi vida que me lastima, que me duele, que necesito que sea cambiada, los demás no la entienden. ajá, Y, y podríamos convertirnos en el punto de señalamiento, ¿verdad? O ya viene otra vez con eso, ujú, o bueno, ajá, pues así es y tiene que aceptarlo, ajá, ¿verdad? Podemos decir tantas cosas que más bien lastiman más y se hace más pesada la carga, ujú, entonces preferimos callar. ujú. Sí, es como una forma de protección. Ujú, Puede ser que no me entiendan, puede ser que me juzguen, ujú. em, o simplemente no quiero compartirlo. Eso es algo tan íntimo que no lo quiero Exacto, compartir, pero con Dios es diferente, exacto. ¿verdad? Hay algo allí en este tipo de oración que a mí me encanta y es cuando leemos el libro de los Salmos, porque en el libro de los Salmos uno puede ver al Mm, salmista cuando está pasando por dificultades extremas, ¿verdad? Él no tiene ningún problema en presentarse delante de Dios y llorar ujú. delante de Dios. eh, Exponerse sí, tal tal cual. como es, Ajá, sin fingimiento, pero desde la sinceridad de su ujú, corazón, ¿verdad? Es ujú. decir, Señor, estoy devastado por esta situación que me está ocurriendo, yo no encuentro salida, eh, y esto me está afectando toda mi vida, esto me está doliendo, desde la sinceridad. No importa Exacto. llorar, es más, Ujú, no importa enojarse, ajá. no importa enojarse, o sea, puede ser algo que me tiene tan Yo voy a dejar incómodo. salir mis Sí. emociones y mis sentimientos. Ujú. Y de hecho, que es el ejemplo, ¿verdad? Que traigo al artículo que Ajá, está en Primera de Samuel con la historia de Ana. Ana era una mujer de Dios, ¿verdad? Es una mujer que ya sabe orar, que ajá, tiene una relación con el Señor, pero también tiene su aflicción, ajá. porque no estamos exentos de nada para empezar, ¿verdad? Y su aflicción es que ella es una mujer que no puede tener hijos. Ujú, Ella es estéril. ujú. Y si hoy día las mujeres que viven esta situación sufren, Ujú, antes eso era lo peor. O sea, ujú. la mujer era Señalada. señalada, se le acusaba de que probablemente tenía un pecado, Ujú. ¿verdad? Era todavía, era meter el dedo en la Sí, llaga de una sí. forma realmente dolorosa. Y, y en el ejemplo de Ana podemos ver su dolor Ujú. real. Y ella se presenta un día en el templo, ¿verdad? Y está el sacerdote Elí, quien la juzga, digamos, Ajá. ¿verdad? Ella se presenta y ella está orando delante de Dios este tipo de oración. Ujú. Elí no puede Ja, escuchar lo que ella lo está hablando ajá. con Dios, Solo ve. pero él ve, ¿verdad? Como nosotros solemos ver lo que se ve nada más sin Ajá, saber lo que la persona está viviendo. correcto. Entonces, Elí la ve llorar, Elí la ve vulnerable, ¿verdad? Él ve una escena Ujú. y da por hecho algo. Y él la regaña, le llama la atención y le dice: "Mujer, estás borracha". Ujú. O sea, donde él ve esa escena, Sí. él la trata de borracha, Ujú. de que se comporte, que tome su compostura, ¿verdad? Y la señala Sí. a partir de lo que él puede ver, Ujú, sin saber realmente qué está ocurriendo en el corazón y en la vida de Ana, ujú. ¿verdad? Y Alan le dice: "No estoy borracha, Ajá. he derramado mi corazón delante de Dios". Ujú, Ella abrió completamente, se abrió a Dios ujú, y le suplicó por ese hijo que ella anhelaba, le expresó su dolor, ujú, su angustia, ¿verdad? Lo que ella sentía ante el ser señalada porque era una mujer estéril, ujú. ¿no? Entonces ahí podemos ver que la oración de súplica, la oración de clamor, eh, tiene como características que yo realmente decida abrirme delante de Dios, Ujú. que yo me permita ser vulnerable delante de Dios. Ajá. Como usted decía, hay lágrimas, puede haber enojo, Ujú, puede haber reclamo, ujú, pueden haber preguntas que no entiendo por qué o para qué, ujú. ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo este tipo de oración también es bíblica. Ajá. El Señor nos muestra ejemplos y además de que es válida, es Necesaria. necesaria. Sí, a mí me gustaría agregar, G,
que, o sea, nosotras muchas veces en nuestra vida cargamos con dolores profundos y procuramos encontrarles una respuesta en nuestra propia fuerza. Ujú, Y eso provoca que a veces las circunstancias todavía sigan siendo más pesadas, porque entonces estoy atravesando una situación que me carga, que me duele, y quiero ser yo quien traiga la respuesta, entonces me esfuerzo, lucho, y como no lo logro, esa carga se va convirtiendo en algo mucho ujú, más pesado, y es a veces donde uno dice, pero por Dios, o sea, es que hago todo y no, esto no se resuelve. ujú. Algo que me gusta mucho del ejemplo que usted trae en el artículo es que Ana reconoce que la solución está en Dios, pero ella viene a contarle su aflicción, ¿verdad? O sea, yo sé que Dios es el que puede resolver esto y que Él tomará la decisión de sí o no, Ujú, pero ella se permite venir a llorar y decirles que así es como me siento, ujú, ¿verdad? Así es como me siento. Aunque Dios sea el que va a traer solución en la forma que Él decida hacerlo, ella no se limita ujú. a expresar lo que está sintiendo, lo que está viviendo, sin importar lo que los demás estén pensando. Exacto. Ujú. Y de ahí yo también rescato algo más. Ana viene a descargar su corazón, a hacer esa oración de súplica y de clamor ante su dolor cuando ya ella está cargada. Sí. O sea, ella ya viene con ese peso, con Ujú, esa angustia, ujú, con eso que ya no le permite avanzar, ujú, ya no puedo más con esto. Lo que también nos permite ver ujú. que solemos muchas veces cargar con ese dolor y permitir eso que usted dice, ¿verdad? Que la carga se vaya haciendo más Más grande, que se grande. vaya haciendo más grande y quizás aquí tengamos amigas o nosotras mismas Ujú. que podamos tener un área en este momento Ajá, que venimos cargando desde hace mucho, sí. porque este tipo de situaciones solemos hacerlas así, Ajá. ¿verdad? Empieza la dificultad y yo empiezo a agarrar y a cargar, ¿verdad? Y casi que abrazo aquello Sí. para que no se Yo me caiga, encargo, ¿verdad? yo puedo. Exacto. Y por eso es que empiezo a Ujú, decirle a los demás todo bien, ujú. porque con esto voy a lidiar yo. Sí. Entonces, tiene que llegar el día o el momento en que yo haga un alto y Ujú. diga, no, Señor, yo no puedo con esto sola, Exacto, ¿verdad? Entonces yo exacto. reconozco que yo necesito Ujú, entregarle la carga a Dios. ujú, Y como usted dice, no significa que el día que yo haga conciencia de que debo de ir ujú. a, con una oración de súplica y clamor a Dios no significa que ese día se resolvió la situación. Exacto. Sin embargo, podemos ver en el mismo ejemplo de Ana Ujú. que después de ella descargarse, o sea, todo lo que ella ya no podía, ya no tenía fuerzas para soportar aquel peso, Ujú. ella lo Entrega. dejó Ujú. ahí en el altar donde ella estaba, ¿verdad? Entonces ella pudo levantarse con la misma situación, Ajá. pero sin peso. Sí. Y su visión de las cosas fue diferente, su fe fue realmente fortalecida. Fortalecida. Ella se levantó de ahí dando Ujú. gracias, Ajá. alabando a Dios y con una actitud diferente. Sí, No había sucedido nada en ese sí. momento, nada, no se había dado el milagro que ella pedía, Ujú. pero el milagro sí empezó a suceder ahí a partir de que ella se descargó. Ujú. Un año después, ella tenía su bebé. Un año después. Pero a partir de ese descargar delante de Dios, Ujú. ella empezó a vivir el inicio del milagro que venía. Así es. Sí, qué importante, donde la escucho, em, se me hace o me salta a la vista lo importante de que esta oración se mantenga, Ujú, ¿verdad? Porque usted bien lo dijo, yo comienzo a cargar, pero si yo acudo hoy en oración a Dios y descargo, mi fe se fortalece, yo ujú. termino de orar fortalecida. La Exacto. situación no se ha Ujú, resuelto, pero cuando uno se acerca a Dios, lo cierto es que uno termina reconociendo que todo está en sus manos y que Él está bajo control, aun ujú. cuando yo no logro identificar dónde es que las cosas están calzando, dónde es que esto va a terminar, cómo esta situación se va a resolver. Yo termino creyendo en que Dios es todopoderoso, en que Él está escuchando, en que Él tiene el control y que tarde o temprano esta situación tendrá una respuesta, Exacto. ¿verdad? Entonces,
si yo acudo hoy con este dolor en una oración de súplica, descargué mi peso, pero mañana vuelvo a la misma situación y mañana comienzo a cargarme otra vez, yo vuelvo a Ujú. acudir a Dios con esto. Y entonces encuentro una forma de que mi carga no se haga cada vez más grande y se convierta en una bola de Volver a acumular el nieve. peso que un día descargué. Exacto. Ujú. Y esto me hace pensar, ¿verdad? Yo he tenido conocidos y amigos que uno dice, puñi, se están pasando por una situación tan difícil, tan apremiante. ¿Yo qué haría en esa situación? Y uno los ve en paz, Ajá. tranquilos. No es que dicen, ahí un día a la vez, porque no quieren Ajá, compartir, sino como porque cliché. están tranquilos, Ajá. porque están Ujú, descargando continuamente ujú. su dolor, su sufrimiento, sus lágrimas. No es que no lloren, Ajá. sí lloran, pero lloran delante de la presencia de Ajá. Dios, entendiendo que Él está al control, Ujú. ¿verdad? Y eso aliviana mucho la carga. Claro, porque yo entiendo, soy consciente que yo no lo puedo resolver, Ajá, porque este tipo de oración nos muestran ejemplos o vivencias que son cosas que realmente el ser humano no puede resolver, la ajá, persona no la puede resolver. ujú, Necesitamos la intervención de Dios, ajá, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo entiendo, yo acudo al único que me puede ayudar y decido creer. sí, Necesito descansar en su voluntad, exacto, ¿verdad? Ya hablamos del Padre Nuestro, que sí, se haga su voluntad, sí, que es buena, agradable y perfecta. Él sabe lo que está haciendo, él sabe, él conoce los tiempos, ujú, pero al yo llegar y dejar mi saco, que pesa toneladas, ajá, ahí, yo me levanto liviana. sí, Entonces yo empiezo a vivir mi vida diferente ujú, a pesar de la misma circunstancia, porque la circunstancia no ha no ha cambiado, cambiado, pero el peso fue quitado. así es. Y claro, en el mismo vivir el problema día a día, va a empezar a querer venir cargas, pero como usted dice, si yo voy cada día, si yo Ujú, voy cada día, ¿verdad? Ahí ponía un ejemplo de cómo el salmista le dice al Señor, mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. guau, O sea, realmente eso nos hace entender ujú, cuando, cuando alguien está sufriendo, ujú, cuando alguien tiene una necesidad profunda, no hablamos de cosas superficiales, correcto, ajá, pero nos damos cuenta como esta oración ujú, nos quita ese peso, nos quita una carga, nos deja ver que Dios nos ayuda de forma inmediata ujú. y que en el proceso vendrá la respuesta. Qué lindo. Es decir, Exacto. encontramos alivio a ese dolor y entonces yo puedo llorar y Ujú. seguir teniendo el problema, pero estoy más aliviada, esperando que llegue una respuesta. Y en el caso de Ana, ¿verdad? Ahorita mientras la escuchaba, yo decía, qué impresionante Ana, porque ella se presenta con este dolor y esta carga y ella le pide a Dios un hijo, Ujú. ¿verdad? Y Dios le dio muchos hijos. Ajá. ¿Verdad? O sea, yo puedo llegar delante de Dios con un problema que para mí es fuertísimo, me está devastando, y yo le pido a Él lo que yo creo que es lo que a mí Exacto. me conviene, que es lo que yo deseo, pero Dios es mucho más grande que nosotros y Él ve el panorama todavía más grande y nos va a dar más de lo que pedimos. Ujú. Yo con frecuencia escucho a una señora estadounidense que cuando da sus charlas, ella dice que ella le pide a Dios y le dice, Dios, yo quiero esto y esto y esto, hazlo así o aún mejor. Y ella siempre ora de esa forma. Y digo, claro, Ujú. porque Exacto. Dios, o sea, Ana no se imaginó probablemente Ujú. que Dios iba a responderle dándole muchos Exacto. hijos, ¿verdad? Exacto. Le dio más de lo que ella pidió. Dios, Dios siempre nos da más de Ujú, lo que nosotros pedimos, ujú, porque Él nos ama, porque Él nos bendice y Él es nuestro Padre. Nuestros hijos vienen a pedirnos algo. ajá, mm, por ejemplo, estamos en entrada a clases. ajá, eh, Nuestros hijos nos dicen, ay, me pidieron unos pilots, por decir algo sencillo. Yo quiero comprarle los mejores. claro. Y entonces yo le compro los pilots, pero resulta que a la par había una caja de unos lápices diferentes o venía un estuche con un kit de más cosas. Él me pidió solo la caja de pilots, pero Ujú, yo le quiero comprar más. Es mi ujú, hijo y quiero lo mejor para él. Y sí, Dios es así con nosotros. sí, Ahora, sí podemos ver otra vez, o sea, Dios bendijo más allá de lo que Ana pidió,
Pero antes de eso podemos ver la decisión de Ana de ir y descargar Ajá. su dolor Ujú. delante de Dios, reconociendo quién es Dios, Ajá. abriéndose realmente como ella es. Sí, ¿Cuál es su dolor? Sin fingimientos, exacto, sino exacto. decir, siento esto, me pasa esto, Ujú, eh, estoy enojada o no entiendo o me ujú, siento señalada o estoy triste, ¿verdad? O sea, es llegar y abrir realmente nuestro corazón ujú. con el único que nos puede ayudar. Ajá, Y luego levantarnos de ahí confiando a quien yo le dejé mi situación. ajá, Y esa confianza significa que voy a creer claro. en cómo él va a resolver, Ujú. en cuánto tiempo va a resolver y que su respuesta podría ser lo que yo espero ¿O no? o podría ser diferente, Sí, ¿verdad? Que fue lo que hizo Ana y podemos ver que Dios también premia la fe, claro. ¿verdad? Él le dio más de un Ujú, hijo, como usted dice. sí. Le dio un hijo que no vamos a entrar en ese detalle, pero históricamente es Ujú, un personaje muy significativo, sí, un hombre de Dios, sí. ¿verdad? Que Dios utilizó grandemente, Samuel. Ujú, Pero además, o sea, le dio una familia, ajá. le Sí, dio más allá. yo ahí retomo algo que usted pone en el artículo y que me parece que es fundamental, ¿verdad? Usted dice, nosotros traemos este dolor, este peso, esta carga delante de Dios, pero eso no significa que estemos forzando a Dios a Exacto. darnos una respuesta. No. O sea, una oración de súplica lo que implica es que yo puedo derramar mi corazón delante de Dios sabiendo que Él, como Padre bueno que es, me va a cuidar, me va a Ujú, proteger, me va a dar el alivio y el consuelo que yo necesito y en su voluntad vendrá una respuesta. ujú. No es que la respuesta que yo estoy pidiendo necesariamente es la que Él va a Exacto. dar, ¿verdad? La Ujú. oración de súplica es permitirme ser yo con todo mi dolor delante de Dios, Exacto. dejar, como usted dice, dejar ahí este dolor y que Él haga su voluntad, pero no significa Ujú, que yo estoy forzando a Dios por mi dolor ujú. a que se cumpla lo No. que yo Ujú. necesariamente Sí quiero. le reconozco como el ayudador. Ajá, Él es el que me puede ayudar, exacto. ¿verdad? Pienso, por ejemplo, una mamá con un hijo enfermo en un hospital. Ujú, ¿Cuántas veces vaya a acercarse a ese médico? ujú, Decirle, doctor, por favor, ayúdeme. ujú, Haga algo por mi hijo. Doctor, no deje que sufra más. ujú. Doctor, póngale algo para que no le duela. Doctor, ¿qué más se puede hacer? Sí. Ella está suplicando, pero ella no puede llegar y decirle al doctor, póngale esto y haga que él se levante de esta cama hoy. Ujú, No, ujú. ¿verdad? Dios puede hacerlo, pero no, el punto es que nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Le estamos suplicando, le Exacto. estamos clamando Ujú, para que intervenga exacto. en nuestra situación difícil, ¿verdad? Recuerdo una amiga con una hija, una niña, que siempre tenía infecciones urinarias y se dan cuenta que hay un tubito, Ujú. ¿verdad? Del riñón a la vejiga que no está bien, o sea, ya ella nace con esa situación, le provoca problemas Pequeñita. desde pequeñita y la tienen que intervenir a la edad apropiada para poder poner el tubito en su lugar y que se acabe el problema. Y todo el mundo está feliz, ¿eh? Ay, qué Ajá. dicha, ya la van a operar, le hacen eso. Y es una operación muy sencilla, pero la niña se complica. Ujú. La niña se complica de verdad. Pasa internada una temporada con heridas expuestas, teniendo que llevarla a la sala quirúrgica todos los días porque no la pueden cerrar, ella se infecciona, todo. Es una situación bastante difícil y Compleja. dolorosa. Ella, por más que suplicaba a los médicos, ella no podía forzarlos a hacer algo que no era necesario. O sea, los médicos Ujú, sabían ujú. lo que la niña necesitaba a pesar del dolor. Y ella lucha contra eso. Ella está molesta, ella está triste, ella está dolida. Eh, en medio de esa situación, ella está embarazada. Solo imaginémonos qué carga puede estar viviendo. O sea, realmente era una situación en extremo dolorosa. Y ella se mantenía fuerte, por eso yo tengo que ser fuerte por mi hija, tengo que ser fuerte por el bebé que tengo en mi vientre, hasta que un día entendió
que ella necesitaba ser vulnerable delante de Dios. Ujú. Y esto es real, esto es una vivencia real. Ella fue, estando en el hospital, viendo a su hija tan mal, suplicando a los médicos le dijeron, no podemos hacer más, no podemos hacer más. Y ella se fue a la capilla del hospital y decidió hacer una oración de súplica y de clamor y Ujú. de rendir Su dolor. todo su peso, todas sus emociones, todas sus cargas delante de Dios y de aceptar su voluntad. Ujú. Y ella tuvo que ser valiente, no solo para expresarle a Dios lo que estaba sintiendo y viviendo, y sino diciéndole, sé que tu voluntad es mejor y tú conoces todo, yo solo veo hoy. Ujú. Yo te suplico por la vida de mi hija. Tú la puedes sanar, tienes el poder Todo para el hacerlo, poder. pero hoy te la entrego, no la quiero ver sufrir Ujú. más. Y a partir de ese momento en que ella le entregó realmente todo a Dios, esa niña empezó a mejorar, empezó a mejorar y empezó a mejorar y hoy es una adulta de 20 y pico de años. Guau. Ajá. Pero ella necesitó un día Ujú. decir, Señor, yo no puedo con esto, Ujú. yo no lo puedo resolver. Cada día la carga se me hace más pesada, ya no puedo. Guau, oye, o sea, qué ejemplo más poderoso, ¿verdad? Así como Ana le ocurrió a esta mujer, Ujú. y lo que muestra es lo que significa un ruego de súplica, ¿verdad? Es venir con toda mi vulnerabilidad y decir: "Dios, ya no puedo más". Ujú. Y qué lindo lo que ella hace, porque reconoce que la última voluntad la tiene Él. Exacto. Y dice: "Tu voluntad es perfecta, que se haga como tú quieras", ¿verdad? Pero descarga, imagínese una mamá, o sea, es que yo me puedo imaginar a esa mamá con el corazón Sí. partido Ujú. suplicando por Ujú. su hija. Qué hermosa historia y qué ejemplo, Ajá. ¿verdad? De lo que significa y lo que significa que nosotros podemos hacer lo mismo. Exacto. Y la Ujú. necesidad que tenemos de ese tipo de oración, Sí. ¿verdad? Ella, su dolor no se quitó, Ujú. la situación no se terminó ese día, Exacto. pero ella se sintió liviana Ujú. y algo empezó a suceder. Claro. Una transformación. Exacto. Entonces, la respuesta completa a su súplica fue mucho tiempo después, Ujú. porque aunque la niña empezó a presentar mejoría, imagínese todo el tiempo de recuperación, de sanidad de esa piel que estaba literalmente podrida, Ujú. ¿verdad? Ella Ujú. fue tanto lo que Claro. vivió, así que eso tenía un proceso también, Ujú. pero era un proceso de avance, era un Claro. proceso hacia el cumplimiento, Ujú. ¿verdad? De la respuesta que Dios le había dado. Claro, y probablemente en ese proceso siempre siguió existiendo un dolor y Claro, siguió el claro. sufrimiento se mantuvo, Ujú. pero había una descarga Exacto. delante de Dios Había y ligereza exacto, otra exacto. vez para nuevas Ujú. fuerzas. Exacto. Y es que la palabra de Dios también habla eso, ¿verdad? Él habla, y lo pongo en el artículo, Ujú. de que Él da fuerza al Alcanzado. cansado y renueva las fuerzas de quien ya no tiene ninguna. A Ujú. veces estamos cansados Ujú. y seguimos avanzando con cansancio y Él nos da fuerza. Sí, Pero el versículo de la segunda parte dice que Él renueva. renueva las fuerzas de quien ya no tiene. Ujú. Y cuando nosotros venimos a descargar delante de Dios en oración de súplica y de clamor, ya no tenemos fuerza. Y Sí. Dios nos quita la carga, se la deja a Él Ujú. y nos renueva las fuerzas para que continuemos y podamos seguir avanzando en el tiempo que Dios sabe que falta para ese proceso. Ujú. Ujú. Qué hermoso. Bueno, sin lugar a dudas, si estamos hablando y aprendiendo de la oración, me parece que esta es una oración que también debemos empezar a practicar, ¿verdad? A bajar nuestras defensas, a saber y a reconocer que no todo lo logramos por nosotros mismos y que aquello que nos esté apretando el corazón es algo que tenemos que traer en este tipo de Exacto. oración a Dios, que Él escucha y que va a responder, Ajá. ¿verdad? Y que son necesarias. Ujú. Y todos, todas tenemos esa piedrita en el zapato, Ujú. ese dolor que nos pesa y creo que estamos teniendo una invitación todas Sí. a que empecemos a practicar, si no lo hacemos, este tipo de oración también, Sí, es ¿verdad? válida. Ujú. Bueno, amigas,
nos queda tarea a todas, ¿verdad? De ser sincera con nosotros mismas y reconocer que nos está apretando el corazón, poner abajo las fortalezas que tantas veces levantamos, ¿verdad? Para ocultar un dolor, para ocultar cómo nos está lastimando una situación y dejar que esas fortalezas se caigan en la presencia de Dios, ¿verdad? Y así como la historia poderosa que nos cuenta de esta persona que usted conoce, o al igual que la historia del personaje bíblico, podamos nosotros hacer lo mismo, ¿verdad? De llegar, dejar esta carga, confiar en Dios, tomar fuerzas, que se renueven nuestras fuerzas y seguir avanzando. Exacto, que la que hoy esté diciendo, ya no puedo más con esta situación, hoy pueda valientemente decidir dejar ese saco Ujú, que pesa toneladas ujú, a los pies de Dios y dejarse renovar, dejarse fortalecer ujú. y continuar confiando en que el que sí lo puede todo tiene hoy esa carga y esa necesidad a sus pies. Y el control absoluto. Así Sí. es. Bueno, amigas, nos ha comido el tiempo. Esperamos que puedan ustedes también practicar, al igual que nosotras, este Exacto. tipo de oración. Y nos vemos para seguir hablando del tema de la oración en un próximo episodio. Chao.